Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. De la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día jueves 21 de enero. Seguimos conociendo y por supuesto llevándole el pulso a toda la actividad política electoral del país desde la perspectiva y opinión de los actores, como lo hemos estado viendo en los programas Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, los protagonistas con este servidor, el debate municipal que tenemos los días miércoles y por supuesto también espacios como el de esta mañana en la que vamos a conocer también la opinión de la candidata a la alcaldía de Santa Tecla por el partido Vamos, Wendy Alfaro, quien nos acompaña esta mañana para darnos a conocer su radiografía, su fotografía, su diagnóstico de la ciudad y por qué razón ella busca de alguna manera arrebatar, en este caso al actual alcalde, la alcaldía de Santa Tecla. Wendy Alfaro, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto, Ernesto, estar nuevamente por aquí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando. Será un placer estar compartiendo con todos ustedes, como ya bien lo dijo Ernesto, ¿verdad? La radiografía política previo a iniciar campaña política. Ya nosotros los candidatos a alcalde, el 27 de enero iniciamos esa travesía. Bueno, tienes una licenciatura en Relaciones Internacionales para conocer un poco de perfil. ¿De dónde vienes y por qué razón estás interesada precisamente en jugar este papel, en este rol de la candidatura por la alcaldía de Santa Tecla, Wendy? En efecto, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. También poseo un posgrado en Derecho de Empresas, un técnico en Selección de Personal, bueno, diplomados varios en el tema de políticas públicas, ODS, Derecho Electoral, entre otros. ¿Cuál es la motivación que Wendy tiene para participar en política? Bueno, aparte de decirles que la primera motivación es que ya tengo una vehemencia por la política, creo que desde pequeña me apasionaban estos temas. Me costó mucho llegar al punto donde estoy, no ha sido nada fácil. Como mujer, como joven, he tenido que vencer muchos obstáculos. Y bueno, prueba de ello es que el partido donde yo estoy es un partido nuevo. Es decir, en otro partido político no se me hubiera dado esta oportunidad en aquellos tiempos cuando yo daba mis primeros pasos y finalmente estoy aquí con la intención de querer hacer un cambio en la política salvadoreña. Santa Tecla pasa por, digamos, por comprender que toda la parte urbana está muy ligada a la ciudad capital. Esto desde luego la convierte casi en una ciudad moderna, en una ciudad con un alto capital de inversiones, pero también tiene otra, digamos, como otro lado de esa moneda, que tiene sus cantones, que tiene sus zonas marginales, sus comunidades, perdón, y de alguna manera también esto representa como un ítem dentro de esa visión que cualquier candidato lo tenemos, y de hecho lo hemos conversado con el actual alcalde a la reelección, Roberto Dawinson, y también con otros competidores como Jamie Muñoz, candidata del FMLN, el candidato, esperamos tener al candidato el próximo jueves de Nuevas Ideas, Henry Flores, para también terminar y cerrar este ciclo de conocer cómo verdaderamente ustedes ven los desafíos para administrar mejor Santa Tecla. Definitivamente, Santa Tecla es una ciudad de doble realidad, es decir, de dos caras. Muy pocos quizás conocen esa doble realidad, sobre todo cuando decimos, bueno, Santa Tecla es una de las ciudades más desarrolladas, es una de las ciudades más seguras, es una de las ciudades donde las personas quieren vivir, y ciertamente es así. Digamos, el casco urbano es una ciudad muy moderna y segura hasta cierto punto. Sin embargo, y hay que decirlo esto, no necesito irme a los cantones para darme cuenta de la doble realidad de Santa Tecla. Ahora que andamos en territorio precisamente conociendo cuáles son las necesidades de la población, nos damos cuenta que en la zona urbana, por ejemplo, las comunidades viven en condiciones precarias. Es decir, en la misma urbanidad nosotros vamos a encontrar el otro extremo
de la realidad que vive Santa Tecla. No nos quedemos con el tema de las comunidades, vámonos a los mesones, donde hemos andado. O sea, es increíble ver las condiciones en las que viven en Santa Tecla. Es decir, personas que están en un mesón donde las habitaciones donde viven ni siquiera tienen puerta, donde se comparten 2 baños para unas 15 familias. Esto es increíble, donde no gozan de servicios como agua potable, luz eléctrica, porque hay mesones que incluso no tienen esos servicios básicos. Entonces, esa es la otra realidad de Santa Tecla. Ahora, nos vamos para la zona rural. En la zona rural todavía es más contundente esta otra cara de la moneda. Y vemos que en pleno siglo XXI siguen existiendo comunidades o zonas rurales donde no existen los servicios básicos como agua potable, letrina, luz eléctrica. En pleno siglo XXI, cuando estamos también hablando de modernizar Santa Tecla, pero tengo a otra gente en extrema pobreza. El Salvador es uno de los países que está dentro del pacto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y cuando uno empieza a estudiar sobre ellos, el primero ODS le dice, bueno, vamos a erradicar la pobreza, y El Salvador es uno de los países que se ha comprometido en erradicar la pobreza, en trabajar en temas medioambientales, la igualdad, la equidad de la mujer, entre otros, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver cuáles son las prioridades de los gobiernos, vemos que precisamente las zonas rurales han estado en completo abandono. Ok, entonces el desencanto político es un factor que te motivó muchísimo a involucrarte en acciones que tienen que ver activamente con proyectos de la sociedad civil, y ahora con esta investidura de una carrera política partidaria. Definitivamente, siempre nos habían dicho: la política es mala. Todo el que llega a la política es porque quiere un hueso, es porque se quiere enriquecer. Por supuesto, aquellos cuyo conocimiento o estudio no está basado en la política, probablemente es eso lo que busque, lucrarse. Y por eso yo te decía la pregunta, ¿quién es entonces Wendy Alfaro? Porque es importante que la población conozca tu perfil, tu currícula, que nos permita de alguna manera comprender el nivel de conocimiento y de soluciones que puedes tener de los problemas de una ciudad tan importante como lo es Santa Tecla. Sí, bueno, como ya les decía, Wendy Alfaro es licenciada en Relaciones Internacionales. Y para quienes no saben y de qué se trata esa carrera, porque hay que decirlo también, Ernesto, lamentablemente existen muchos profesionales en el área de las relaciones internacionales y las ciencias políticas, pero somos los que pocas o nulas oportunidades tenemos en el ámbito político. Claro. Y curiosamente luego vemos ocupar esos cargos a personas que no están capacitadas para ello. Es por eso que decimos, bueno, la política es mala, o quieren un hueso, o todo el que llega a la política llega a robar. Pues decirles que no. Las ciencias políticas, como cualquier otra ciencia, son ricas si se saben explotar adecuadamente. Mi perfil profesional precisamente está especializado en el área de las ciencias políticas. Nuestra carrera se basa buena parte en el tema de derecho, políticas públicas, incluso sistemas políticos comparados a nivel internacional, cooperación, entre otros. Pero adicionalmente yo me seguí, y a la fecha yo sigo estudiando. Es decir, la mejora continua en el perfil académico debe ser importante. Pero otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos los jóvenes profesionales es el adultocentrismo. A mí no me han faltado personas o comentarios que me dicen: estás muy joven, a Wendy ni siquiera su familia la conoce, o no tiene la experiencia, y me comparan, por ejemplo, con el candidato, el alcalde actual, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, cuando hablamos de innovación o de creatividad, ¿ya existe una previa experiencia? Existen países como, por ejemplo, países asiáticos, donde la innovación es el pan de cada día. ¿Qué significa? A los jóvenes se les da tanta oportunidad que constantemente están creando cosas nuevas y están evolucionando, pero no. Aquí el adultocentrismo piensan que la política es estática y que la experiencia está únicamente en aquellas personas que por años han estado en el gobierno aplicando políticas fallidas que hoy por hoy los ciudadanos podemos dar fe que no han funcionado. Asumes la bandera del partido Vamos, un partido nuevo, relativamente. Bueno, es un partido nuevo. Digo relativamente porque ya tuvo su participación activa en las pasadas elecciones presidenciales. Es correcto. El partido Vamos se estrena en las elecciones presidenciales precisamente, con quien ahora es nuestro secretario, don Josué Alvarado, una persona muy íntegra.
a quien yo les digo, bueno, quien no lo conoce a él, pues no puede hablar nada de él, porque es una persona con un gran corazón, un gran potencial, que ha creído en nosotros los jóvenes. Yo se los dije anteriormente, yo toqué puertas, Ernesto, cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en la política. Pero ¿qué pasó? A mí me cerraron las puertas, porque Wendy Alfaro ya estaba estudiando Relaciones Internacionales. Sí. Entonces yo llevaba otro tipo de esquemas en el tema de la política. Entonces no he sido el tipo de persona que se les dice que se hace esto y tenemos que decir amén, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que la juventud hoy en día dé a conocer de qué estamos hechos, que mostremos a la población que podemos hacer cosas diferentes. De hecho, cuando yo ando en territorio, la gente me acoge muy bien y me dice, eso es lo que queremos gente jóvenes, que queremos personas que no estén manchadas de la política tradicional, pero adicional me dicen, mire Wendy, pero no se vaya a dejar imponer condiciones o decisiones que tenga que tomar. ¿Es un factor comparativo muy importante en este proceso electoral, piensas tú? Por supuesto. Bueno, hoy en día se le ha dado mucho... ¿En qué no te pareces a los demás, ya que tocas el tema muy en particular, Wendy? Bueno, con todo el respeto que todos los contendientes se merecen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo estoy compitiendo con muchos jóvenes. Mis contendientes son jóvenes. Ahora bien, y vamos a traer también a colación aquí el tema de las encuestas, donde las personas daban algunos criterios de qué quieren de los nuevos políticos, y decían personas jóvenes. Pero joven no es sinónimo siempre de que es una persona limpia, íntegra, nueva, o de pensamientos innovadores, ¿verdad? O ideas innovadoras. ¿Por qué? Porque lamentablemente los partidos políticos tradicionales, a pesar de que han dejado ingresar a muchos jóvenes y ahora, hoy por hoy, son la imagen porque ya sus banderas están desgastadas, pero ellos no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Siempre hay una cúpula que les está diciendo cómo actuar, qué decisiones tomar. ¿Por qué Wendy es diferente? Bueno, porque el partido Vamos es diferente, porque en nuestro partido no se ha armado una cúpula. De hecho, la dirigencia del partido está compuesta y conformada por jóvenes que nunca hemos estado en política partidaria, pero que sí hemos estado desde sociedad civil trabajando en sindicatos, dando clases en universidades, en organizaciones civiles. Bueno, su servidora es presidenta de UNADESCO. ¿Por qué Wendy Alfaro es diferente? Bueno, porque yo voy a la calle y yo, en lugar de llevar una pulsera, un cántaro, Wendy está llevando empoderamiento ciudadano. ¿Qué compromisos asumes a la hora con tu partido de asumir digamos, una candidatura como la que tienes? Bueno, nosotros vamos a entrar a campaña política el 27 de enero. ¿Qué compromisos asumí yo? Y ustedes lo pueden comprobar en mis redes sociales, porque yo lo he hecho. Y hablo con el partido para después hablar ya de tu compromiso con los tecleños, obviamente. Bueno, como partido sí llevamos una agenda que es totalmente anticorrupción, ¿verdad? Eso lo hemos dicho. Bueno, nuestros candidatos a diputados ya presentaron sus plataformas. Hay una clara lucha contra la corrupción, pero no solo contra la corrupción, sino que también hay claras propuestas en temas de reforma al sistema educativo de El Salvador, que es uno de los elementos que creo que hoy por hoy nos está pasando una factura y altos costos de esa factura, ¿verdad? ¿Qué otra cosa también nos hace diferentes como partidos? Tuvimos la oportunidad de poder ir en coalición con cualquier otro partido político, pero como partido se decidió que íbamos a ir limpios, solos, pero seguros, a servirle a la población. Otra de las cosas que nos hace diferente, por ejemplo, es el tema de cómo nos estamos financiando. Bueno, hay que decirlo, a nuestro partido llegaron personas o grandes empresas, o como por decirle algo, ¿verdad? Llegaron los peces pesados de El Salvador a querernos financiar la campaña política. Pero ¿qué pasa? Si nosotros cedemos a ese tipo de financiamientos, ya estaríamos vendiendo o comprometiéndonos con algunos sectores, porque precisamente quienes llegaron a ofrecernos este tipo de financiamiento son los mismos que tradicionalmente han financiado partidos tradicionales que posteriormente están en la Asamblea Legislativa o desde el gobierno favoreciendo a ciertos sectores. Entonces yo creo que toda esa gama de decisiones que yo ahora estoy explicando es lo que hace al partido Vamos diferente, pero además es lo que nos da la solvencia moral para decir somos la mejor alternativa, que sin duda lo somos, ¿verdad? ¿Hay algún proyecto en particular que te provoque a ser más enfática en esta campaña electoral por Santa Tecla? Totalmente. Y parte de la preparación académica que yo he tenido
ha sido el estudio de sistemas políticos a lo largo y ancho de todo el globo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sí le estoy apostando a trabajar por un sistema que se llama gobierno abierto. Y cualquiera diría, ¿y qué es gobierno abierto? Bueno, pongamos las dos monedas, ¿verdad? Las dos caras de la moneda. Hoy por hoy no tenemos gobierno abierto. Hoy por hoy la transparencia en nuestro país no es activa, a pesar de que tenemos una ley de transparencia, pero no es activa. Si el ciudadano o las organizaciones no están presionando para nosotros obtener información, no se nos da información. O sea, no es una cultura política de nuestros funcionarios estar rindiéndole cuentas a la población o involucrarlos en la toma de decisiones. Gobierno abierto es todo lo contrario a ello. Gobierno abierto le abre las puertas, en primer lugar, con transparencia, rendición de cuentas, pero además involucra a la ciudadanía para que tome decisiones, para que además de tomar decisiones pueda colaborar con los gobiernos y trabajar por las transformaciones que nosotros necesitamos. Y le pongo un ejemplo, Ernesto. En Santa Tecla nosotros cuando vamos a territorio le preguntamos a la población, bueno, ¿y qué es lo que usted necesita? Muchas personas nos han dicho, ya no creemos en políticos, mire, aquí nos tienen, y voy a ponerles el ejemplo, los vendedores del mercado de Santa Tecla. Cuando llegamos nos dijeron, mire, han pasado 2 años desde aquel momento en el que el CAM se enfrentó a vendedores informales en Santa Tecla. Se recordarán, hace 2 años hubo un muerto a causa de eso. ¿Y qué pasó? No les habían hecho justicia, no había pasado nada. Wendy Alfaro empoderó a esta gente y les hablamos sobre los derechos, pero no nos quedamos en el empoderamiento. Nos fuimos a la Fiscalía General de la República y nos mostramos parte del caso para representar a estas personas. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos a la Fiscalía nos damos cuenta que el caso ya estaba archivado, 2 años después. Entonces, ¿qué pasa? En este país las leyes principalmente son violadas por nuestros mismos funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque como están acostumbrados a que el ciudadano no activa la ley, no exige, entonces las cosas se van pasando, prescriben los delitos, los actos de corrupción y todo. ¿Quién pagó? Nadie, ¿verdad? Pero el ciudadano sí se tiene que someter a la ley. En ese caso, reactivamos el caso, pero no obstante, nos fuimos a la PDDH a exigir el derecho de estas personas, ¿verdad? Porque hay que resarcirles ese daño, hay que hacerles justicia. Y resulta que en la PDDH el caso también estaba archivado. Y bueno, con esto les digo, nosotros esta semana nos vamos a reunir nuevamente, ya nos reunimos con el procurador, quien se comprometió a darnos apoyo en este tema y le vamos a dar seguimiento. Pero no solo es ese el caso, Ernesto. Tenemos, por ejemplo, en Comunidad La Cruz, donde se les había prometido aquel proyecto de la Gran Manzana, que se recordarán que data desde el gobierno del FMLN, y cuando vamos a Comunidad La Cruz ya decepcionados, yo ayer sacaba un documental de estas personas donde dicen, aquí estamos desde que estaba la guerra. Es un asentamiento que se formó de todas aquellas personas que fueron desplazadas a un refugio que está a un costado del ITCA, para quienes no lo conocen. Pasaron gobiernos del FMLN, pasaron gobiernos de Arena y todos les prometieron viviendas dignas y darles sus escrituras en esos casos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Nos comentaban que 3 veces, en 3 ocasiones les han llegado a colocar la piedra para inaugurar el proceso de construcción, ¿verdad? Entonces ellos estaban muy ilusionados con esto, pero la alcaldía constantemente los tenía con engaños, que todavía no, que por el tema de que no les habían dado el FODES. Bueno, los empoderamos también, empezamos a indagar, a investigar. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos con ellos a la alcaldía. Mandamos a nuestros abogados a representarles. Empezamos a solicitar información. Su servidora estuvo solicitando información a la oficina de transparencia de la alcaldía y me fue denegada. Lo que hice yo es decirle a otro colega que la solicitara en mi nombre, es decir, él, la misma información, a él sí se la dieron. Pero le dieron la resolución donde decía que esa información de ese proyecto, porque estábamos pidiendo, ¿verdad? Si tenían a la gente esperanzada que les iban a llegar a hacer sus casas, queríamos saber el proceso de licitación, cómo estaba el proceso de construcción, cómo se había hecho la oferta, cuántos licitantes habían llegado, quiénes habían ganado y todo lo relativo al proyecto. ¿Qué pasó? Y nos dicen en la resolución que justamente ayer salió y ayer la publicaba, que el caso tiene reserva, el proyecto tiene reserva y que no se nos puede dar. Cuando nosotros vamos a ver la ley de acceso a la información pública,
y vemos en el artículo 19, si no me equivoco, usted va a ver todos los criterios que la ley le dice para usted poderle poner reserva a alguna ley. Y ahí le dice, ¿verdad?, por temas de seguridad social, por temas de seguridad nacional, entre otros. Pero ahí le menciona todos los criterios. Pero un proceso de licitaciones, que me digan que no me lo pueden dar y que tiene reserva. Es decir, allí están violentando la ley y mi derecho como ciudadano. Justo a ese elemento importante de acceso a la información, que es una figura legal que debe de tener toda institución que maneja fondos públicos, justo a eso iba a referirme para preguntarte bajo qué, digamos, conocimiento probo ahora tienes de la alcaldía de Santa Tecla, de la forma en cómo puede trabajar un proyecto de desarrollo local, sabiendo incluso algunos factores externos que han venido a afectarlos, y lo conversaba con el actual alcalde, Roberto Dawinson, que es el tema del FODES, por ejemplo. Bueno, con el tema del FODES tenemos un enorme problema, ¿verdad? Y la visión que puede tener cualquier candidato para desarrollar proyectos locales, a eso me refería, tal vez combinando un poco la... Sí. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en El Salvador? ¿Será que las leyes están muy obsoletas o será que los funcionarios no las comprenden o no las conocen? Es la primera pregunta que vale la pena hacerse. Cuando vemos el tema de la ley del FODES, yo he escuchado a muchos que dicen, no, es que la ley está obsoleta. Por otro lado dice, no, es que estos lo quieren para campaña. Me imagino yo que si con tanta certeza se dice que esos fondos se van a utilizar para campaña, es porque existe una experiencia previa, ¿verdad? Donde probablemente ya se utilizaron esos fondos para sus propias campañas cuando han estado en las alcaldías municipales. Pero tenemos la otra cara de la moneda, donde en efecto, ¿verdad?, el FODES en las municipalidades son despilfarrados los fondos públicos. Ahora, ¿de dónde radica ese problema? ¿Quién tiene la razón? ¿Será que el presidente tiene la razón cuando dice no se les va a entregar el FODES porque lo van a utilizar para campaña? ¿O será que los alcaldes tienen la razón donde dice no podemos trabajar porque no tenemos el FODES? Bueno, el FODES es una ley que tiene también el sustento de su existencia en la misma Constitución. Y para ser específico, yo también traigo ese dato para que ustedes vean la base legal en la Constitución está en el artículo 207, ¿verdad? La ley del FODES fue creada en 1988. Pero la ley del FODES también se acompaña de un reglamento del FODES. Y el reglamento del FODES le dice cómo se deben de gastar esos fondos, en qué se debe gastar y en qué no se debe gastar, qué porcentajes se deben gastar en temas de proyectos de construcciones, entre otros, y qué porcentaje se puede gastar en temas de funcionamiento, ¿verdad? Hasta ese punto entonces entendemos que hay reglas claras. Sí está un poco obsoleta porque también quiero hacer esta observación, por ejemplo, hay un artículo donde dice que si el FODES, porque el FODES una vez, el FODES es un fondo que sale del mismo gobierno, ¿verdad? De todas las contribuciones que nosotros mismos hacemos, donaciones, contribuciones especiales. De ese fondo anualmente se le asigna el 8% a las municipalidades, sumado al 2% que hace poco se les aumentó, ¿verdad? Digamos entonces el 10%. Anualmente se les tiene que entregar a las municipalidades, pero el gobierno no se las entrega directamente a las alcaldías, a cada una de las alcaldías, se las entrega al ISDEM y al FISDL, ¿verdad? Son ellos quienes posteriormente hacen la transferencia a cada una de las municipalidades. Pero ¿qué pasa? La ley del FODES dice que si el ISDEM o el FISDL no entregare esos fondos a las municipalidades, pueden ser judicializados. Pero ahí podemos encontrar un vacío de ley porque no previó que sí. Entonces, ¿qué pasa si el Ejecutivo o Hacienda no se lo entrega a estas instituciones? Ahí podemos ver un vacío de ley en el que valdría la pena que los candidatos a diputados empezaran a trabajar, ¿verdad? Para fortalecer y evitar que pase lo que actualmente está pasando. Pero ahora bien, ¿cómo se ha estado invirtiendo el FODES? Yo creo que la experiencia misma dice que el FODES ha sido mal invertido. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Precisamente porque no cumplen la ley, porque no la conocen. Mire, Ernesto, la misma ley del FODES, el reglamento del FODES dice que trimestralmente, y ese dato también lo tengo, se los voy a dar a conocer, el artículo 4 y el 4A, no, perdón,
les voy a deber el dato, pero hay un artículo en el reglamento, si no me equivoco será el 4, pero se los voy a estar corroborando, en mis redes sociales se los voy a corroborar, donde dice que cuando se inviertan en las comunidades con los fondos del FODES, trimestralmente se le tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Y en qué momento se nos ha rendido cuentas a nosotros? Eso lo dice el FODES. Entonces ahí vemos que nadie había dicho nada hasta este momento, ¿verdad? Nadie había dicho, bueno, pero los alcaldes no hacen este proceso. Bueno, pero los alcaldes están violentando esto. ¿A dónde está también el ISDEM, el FISDL, cuya función primordial es verificar y promover el tema del desarrollo local de las comunidades? Allí vemos una cadena de errores donde el salvadoreño ya se acostumbró a que violente la ley uno, violente la ley el otro, pero nosotros como ciudadanos sí nos tenemos que someter a la ley. Entonces, ¿qué necesitamos, Ernesto, para que las cosas cambien? Bueno, personas conocedoras de la ley, personas que sepan cuáles son los procesos para administrar los fondos, personas que activen los mecanismos que ya la ley le dice para rendirle cuentas al ciudadano, para decirle qué necesitas. Bueno, aquí está tu proyecto, porque también lo dice la ley. El artículo también 116 del Código Municipal dice los mecanismos de participación ciudadana. Incluso, Ernesto, este artículo que yo le estoy diciendo dice que se va a hacer este tipo de procesos mediante cabildos abiertos para rendirle cuentas a la ciudadanía. Entonces esos mecanismos en El Salvador no están activos. Wendy Alfaro, eso es lo que pretende. Gobierno abierto, eso es lo que pretende, eso es lo que aspira, activar todos esos mecanismos que no son inventos míos, están en la ley, están en nuestra Constitución. Lo que pasa es que tenemos funcionarios que no conocen la ley, que no la saben aplicar. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, en una consulta hecha recién al alcalde en este mismo programa, uno de los principales, digamos, logros que él ve es la forma en cómo han manejado el tema de la pandemia COVID-19, por un lado. Por otro lado, también el tema relacionado con la vigilancia, los sistemas de seguridad que tiene a través de la videovigilancia Santa Tecla. De hecho, hay una encuesta que recién se publicó en la que nos daban a conocer que el 83.3% de ciudadanos en Santa Tecla dice que la seguridad al caminar es muy buena durante el día, y la seguridad al caminar solo durante la noche es del 33.3%, muy baja. Estos son uno de los parámetros que en algún momento retomamos para hablar sobre este tema de cómo está Santa Tecla en materia de seguridad. Hay otros aspectos también que son parte de esa expresión de preocupación que a lo mejor tienen también los tecleños. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Wendy Alfaro, candidata a la alcaldesa de Santa Tecla por el partido Vamos, nos acompaña esta mañana. 6:59, gracias por estar con nosotros. Julio Valdivieso, esta noche en Pulso Ciudadano, 8 de la noche, Canal 19. No se lo pierda, estará conversando con Roberto Ocampo, candidato a diputado también por el partido Vamos, y Carlos Araujo, candidato a diputado por el partido Arena, por San Salvador. Así es que no se pierda Pulso Ciudadano este jueves por Canal 19 con Julio Valdivieso. Ahí está. Vámonos entonces a las imágenes de este sector importante de San Salvador, el Boulevard Los Héroes. Así está el tráfico por la zona. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El Salvador produce rico Brown, así es que desde ya usted consuma esta marca porque está muy, pero muy rica en cuanto a la diversidad de productos que ofrece. Esta mañana conversamos con Wendy Alfaro, candidata a la alcaldía de Santa Tecla en este periodo de campaña. Wendy, te decía la reflexión de cuáles son los aspectos medulares de tu campaña que te pueden llevar, desde luego, a ser muy competitiva en este proceso. Ponía el ejemplo de dos, digamos, como apuesta que ha tenido el actual alcalde Roberto Dawison, que decía que es una de las grandes apuestas en las cuales su gobierno le ha hecho, su gobierno municipal. El tema de la seguridad, el tema de que tiene que ver precisamente también con aspectos
con el aseo. Así es que me gustaría de alguna manera ver de qué forma tú crees que podrías con un planteamiento superar esas expectativas que hay planteadas por tu principal adversario, en este caso Roberto Dawison, desde el punto de vista de que él está gobernando Santa Tecla. Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, Ernesto, me gustaría dar el dato que les quedé debiendo a todos los salvadoreños. Es el artículo 15 del reglamento del FODES. Ustedes lo pueden buscar y darse cuenta que nos han estado robando un derecho o nos han estado negando el derecho que dice... Este artículo exige que las alcaldías rindan informes del uso de los fondos, ¿sí? Dice que los consejos municipales, mediante cabildo abierto u otros mecanismos de participación ciudadana, que ya les dije que están en el artículo 116 del Código Municipal, nos rindan cuentas a la población sobre los fondos FODES, en el caso del reglamento del FODES. Okay. Pero el Código Municipal ya te dice también, en el artículo 125A, y hay muchos literales, B, C y D, que los funcionarios y el Consejo Municipal deben rendirle cuentas a la población sobre cómo se invierten los recursos. Aclarado el punto, te decía que el tema del COVID-19, la forma en cómo se ha manejado ha sido uno de los estándares de los cuales se siente orgullosa la actual administración de Santa Tecla, y el tema relacionado también con la seguridad y, por supuesto, otros como el tema del aseo. Sí, bueno, sin duda. Y mire, Ernesto, yo para hablarles a todos los tecleños me he revisado todas las plataformas propuestas por todos los candidatos a alcaldes desde 1997 a la fecha. ¿Por qué hice todo eso? Porque para mí era muy importante determinar, estudiar y analizar cuáles eran las propuestas y las apuestas que habían venido trayendo los últimos candidatos. En Santa Tecla han habido 18 años que han estado bajo la gobernación del FMLN, y los últimos 6 años han estado gobernados bajo la administración de Arena, ¿verdad? Pero otro punto muy importante aclarar, que ahora tenemos consejos plurales. ¿Qué significa esto? Que las decisiones que se toman en la alcaldía municipal no son de exclusiva responsabilidad del partido que representa al alcalde, sino también de aquellos partidos que representan los miembros de su consejo municipal, llámese GANA, llámese FMLN, llámese CD, ¿verdad? Sí, dicho esto, también revisé, por ejemplo, cuáles habían sido las apuestas que hizo el señor alcalde Roberto Dawison en los últimos 2 periodos que nos ha gobernado. Y una de las cosas era el tema de la seguridad. Ciertamente Escudo Tecla, el mismo que yo ya estuve indagando, he visto entrevistas del alcalde cuando decía lo relativo al CAM, a la policía tecleña y a todas esas estructuras que se crearon para fortalecer este proyecto. Su servidora, como profesional y con esta madurez política que debe caracterizar a todos los políticos, lo que les puedo decir a la población es que de llegar a la alcaldía municipal vamos a revisar todos esos proyectos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces hay proyectos buenos, no solo en las alcaldías, también en los gobiernos, pero viene un nuevo gobierno, como la visión para gobernar es de corto plazo, y quitan todo lo que el anterior ha hecho. En mi caso, sí hay proyectos buenos que se pueden reivindicar. Escuchen la palabra, reivindicar, es decir, después de una auditoría, después de transparentar el proceso y se llega a la conclusión que son buenos, que son factibles y que sí representan una ventaja para la ciudadanía, por supuesto que se va a trabajar sobre la base de ellos. Hablando del tema de seguridad, ¿verdad? Con el tema de videovigilancia definitivamente se va, bueno, una de las propuestas que nosotros podríamos decir en esa materia, de llegar, ¿verdad? Obviamente tendríamos que hacer los análisis pertinentes apegados a ley, por ejemplo, los procesos de contratación. ¿Por qué? Bueno, ya nuestro candidato a diputado, Roberto Campo, solicitó también mediante las oficinas de transparencia el contrato de videovigilancia. ¿Y qué pasó? Tiene reserva. Es que atenta contra la seguridad y que no, pero es que si él solo quería conocer las cláusulas, ¿verdad? Nada más allá de eso no quería conocer más. No hubo información de ello. No hubo, tiene reserva. La misma información se le solicitó a San Salvador. En el caso de San Salvador, en este caso nuestro candidato a diputado sí se fue hasta las últimas instancias. ¿Y qué pasó? El Tribunal de Ética, el Tribunal del IAIP
resolvió diciendo que la información en efecto se le tenía que dar al ciudadano que la solicitaba. Lo mismo, el mismo proceso se puede seguir aquí en el caso de Santa Tecla, ¿verdad? Pero ahora si nos vamos al otro tema de teclaseo, ahí sí, Ernesto, con más contundencia le puedo decir, ahí sí se va a poner la lupa para hacer una auditoría extensa. ¿Y por qué? Bueno, ya hay indicios que detrás de teclaseo podría haber corrupción. ¿Y en qué me baso todo? ¿En qué está basada mi criterio? Bueno, Teclaseo SEM-DCB, así se llama. Este es un asocio público que se hizo con la alcaldía municipal y una empresa colombiana, ¿verdad? Ya he escuchado al alcalde que dice, esta es una gran empresa de mucho prestigio, sí, pero la misma también ya ha sido tildada de, o sea, ya tiene, digamos, señalamientos en temas de corrupción, lavado de dinero. La Corte de Cuentas hizo un examen especial al proyecto de Teclaseo. Y según la Corte de Cuentas hay un informe especial que ustedes lo pueden encontrar en el acta de acuerdo número 2642, misma que también ahora ya tiene reserva, ¿verdad? ¿Y qué dijo la Corte de Cuentas en ese examen especial? Bueno, literalmente, porque aquí yo no les estoy inventando nada, les estoy dando datos crudos. Dice que el contrato era improcedente. El punto número 2 decía que era arbitrario. El 3 dice que existen irregularidades en el acta constitutiva. En el 4 dice que atenta contra los intereses de la municipalidad. El 5 dice que la comuna, y esto es muy delicado, recibió y manejó $1.210.000 sin identificar su destino. Señores, esto en una institución de gobierno no puede estar sucediendo. ¿A dónde están todos los filtros para evitar el tema de lavado de dinero, por ejemplo, y activos? El punto número 6 dice que entregaron bienes municipales en uso a una sociedad con fines de lucro. Es decir, Teclaseo está lucrándose de todos los fondos que la alcaldía municipal tiene y quienes están recibiendo la mayor tajada es la empresa. Ellos son los mayores accionistas. Entonces, ¿a dónde está el beneficio? Y así podría continuar, que se omitió. Yo le hice esa pregunta en honor un poco al tema a ese tema en particular. Yo le hice esa pregunta y me decía el alcalde que prueba de ello es que Santa Tecla está hasta cierto punto cumpliendo con esa obligación de limpieza a sus habitantes. Bueno, yo le pregunto al tecleño que nos está viendo o a los salvadoreños en general, porque este problema es bien generalizado, es que claro, realmente es un denominador común. Sí, es que mire, bueno, Ernesto, tenemos a El Salvador con un problema hoy en día, similar, ¿no? Y es que mire, el modus operandi de nuestros funcionarios públicos es tan deficiente, y yo me pregunto, ¿y esa es la experiencia que quieren algunos políticos que yo tome? Por supuesto que no, ¿verdad? Yo me estoy asesorando de los grandes. Por ejemplo, yo he tenido reuniones con municipalidades en otros países, Chihuahua, Argentina, Córdoba, Ciudad de Corrientes, Veracruz, Ciudad Juárez, entre otros que yo les podría mencionar. Pero volvamos al punto, ¿verdad? Después de que la Corte de Cuentas hizo todo esto, que me venga a decir el alcalde, pero mira, ¿están felices los tecleños? Señores, yo he andado en territorio y la gente no me dice eso. Ahora bien, si tenemos un promontorio de basura y ahora que el servicio está en manos de una empresa privada, ¿verdad? Porque es un asocio público, pero ahora el servicio ya no es completamente de la alcaldía. ¿Qué esperaríamos? Bueno, que me brinden un servicio de calidad y que cualquier fallo como ciudadano yo tenga la apertura de decir, mire, no me vinieron a recoger la basura, ya está lona y no han pasado por ella. ¿Y usted, tecleño, realmente tiene esa apertura? Por supuesto que no. Bueno, en tiempos de lluvia hemos visto videos, noticias de cómo se han puesto las calles de Santa Tecla. ¿Por qué? Porque los horarios trastornaron todo el proceso de recolección y empezaban a recolectar la basura en la noche y las lluvias caían en la tarde. Entonces los perros que pasaban rasgando las bolsas de basura hacían un promontorio, se regaba la basura, venía la lluvia y se iba a parar a los tragantes. De ganar a la alcaldía, ¿cuál sería la prioridad en tu gobierno municipal? Para mí la alcaldía municipal es un edificio viejo. Podría yo empezar a hablar de todos los proyectos muy bonitos que pronto les estaré hablando y decirles estas son mis propuestas. Pero ¿qué pasa? Si yo doy todas esas propuestas y todos esos proyectos es como echarle pintura a un edificio que se me puede caer. Entonces, ¿qué va a hacer Wendy Alfaro? En ese sentido vamos a enfatizar en fortalecer las bases de esa estructura vieja. ¿Por qué? Porque si Wendy Alfaro
Y yo le voy a decir algo, Ernesto, el poder corrompe. Y yo como ser humano les puedo decir, yo no estoy infalible de eso, yo me puedo corromper. Entonces, ¿en qué medida vamos a cambiar esa situación? Porque lamentablemente el salvadoreño dice, mira, que llegue uno nuevo y que si roba, que robe poco, o si roba, que nos ayude a nosotros. Pero eso no debe ser así. Entonces, esta servidora, como humana que es y como persona que puede caer en las garras de la corrupción, lo que pretende es fortalecer esas bases para que el proceso de lo que me pueda corromper o todas las mieles del poder y esas bondades que son propias del poder no dependan exclusivamente de la decisión de quienes están administrando el poder, sino que exista un contrapeso que es la ciudadanía para que ellos puedan tenernos en vitrina y nos puedan estar vigilando, y ante cualquier acto o movimiento que no se debe hacer, que la ciudadanía esté allí. Es que si nosotros estuviéramos empoderados, yo creo que todo esto no estuviera pasando. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Vamos a fortalecer la base del gobierno municipal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la implementación de gobierno abierto. ¿Y eso se puede hacer en El Salvador? Por supuesto que se puede hacer. ¿Cómo piensas lidiar con el tema de los trabajadores? Porque han tenido en los últimos meses una serie de situaciones que los ha llevado a estar enfrentados precisamente con trabajadores por demandas que incluso a criterio de ellos se han incumplido por parte de la administración actual. Existe una ley, se llama la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, misma que también puedo yo deducir que no la conocen los funcionarios. Es que, mire, Ernesto, todo tiene respuesta y todo está en las leyes, en el Código Municipal, leyes secundarias, reglamentos, decretos. Pero ¿qué pasa? Las violentan. ¿Por qué? O porque no las conocen o porque realmente no saben cómo se trabaja la función pública. La Ley de la Carrera Administrativa ya dice, ¿verdad?, cuáles son las causales de retiro, de despido, de cesación de la persona. Ya hay una sentencia que le dijo al alcalde, ¿verdad?, que reinstalara a los trabajadores. Entonces, hay un artículo que es el artículo 74. Si después de pasado todo el proceso se identifica que el proceso no fue el adecuado, simplemente, entonces la acción que se realizó queda nula. Entonces, me imagino yo que si ya hay una sentencia es porque se verificó que no se cumplió con el proceso. ¿Y qué dice el artículo 80? Bueno, entonces hay que incorporarlos. Entonces, en ese sentido... De ganar, tú los incorporarías. Por supuesto, si la ley me lo manda, ¿por qué no, verdad? Ahora bien, la justificación del alcalde es que estamos en pandemia, no hay fondos, ¿verdad? Porque eso lo dijo recientemente. Y vamos a volver a apelar porque también la ley dice esto. Mire, es que echa la ley, echa la trampa. Para algunas cosas sí conocen los artículos y buscan dónde empezar a buscar las salidas de escape. Pero cuando dicen que no hay fondos, pero yo veo todo Santa Tecla que está plagado de publicidad del alcalde, entonces yo digo, ¿y a dónde está que no hay dinero? Se han aprobado $60,000 en concepto de publicidad, dizque para dar a conocer los proyectos. Pero es que si la ciudadanía estuviera consciente, estuviera viendo obras en sus comunidades, no necesitaría toda esa propaganda. Por otra parte, se aprobaron otros 60,000, o sea, son 120,000 para el tema de una consulta ciudadana. Pero estamos en pandemia y ¿en qué momento se le ha consultado a la población? ¿Qué tipo de consulta? Lo que se está haciendo es proselitismo político y con nuestros impuestos. En tiempos de pandemia estamos viendo cómo los partidos políticos están despilfarrando millones de dólares. ¿Y de dónde sale? De nuestros impuestos. A ver, veamos un poco el examen hacia la actual campaña por la cual desde luego corres precisamente en el tema de Santa Tecla. ¿Cómo te ves ahí en medio de la participación de este proceso electoral en la que obviamente está un candidato alcalde a la reelección? Tenés también a Jamie Muñoz en el FMLN, Henry Flores, y creo que también Partido Gana lleva, y también, si no me equivoco, Cambio Democrático. Son alrededor de 7, creo. Son 8 candidatos. 8 candidatos, sí. Partido Demócrata también, ¿no? Gana, PCN, PDC... Okay. El punto es, ¿cómo ves el tema de la campaña electoral? Con profunda humildad les digo, esta servidora se ha preparado, o sea, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con mucha pasión. O sea, Wendy Alfaro hoy por hoy está en su salsa, haciendo lo que más le gusta hacer.
Que alguien me diga, ay, pero hasta ahora que están yendo a las comunidades. No, Wendy Alfaro, antes de estar en política, y quien me conoce puede dar fe, ha estado en las comunidades ayudando a las comunidades, valga la redundancia, a la gente. Entonces, este espíritu de servicio yo ya lo tengo. Y creo que buena parte de la inclinación a irme por la vía política es porque la política debe ser servicio, no servirse, ¿verdad? Yo creería, Ernesto, y honestamente se lo digo, yo he indagado los perfiles de cada uno de los candidatos, he indagado su trayectoria profesional, política, y yo con mucha certeza le puedo decir a la ciudadanía, Wendy Alfaro y su proyecto es la mejor opción. ¿Estás lista para debatir? Totalmente. De hecho, hay un grupo de jóvenes que estaba preparando un debate, donde lamentablemente muchos dijeron sí, iban a asistir, pero finalmente solo el candidato al CD y su servidora van a terminar en el debate. Entonces, ¿a dónde está esa coherencia de decirle a la población, mira, yo soy la mejor carta, estas son mis propuestas, este es mi perfil? Ninguno está dispuesto a ello. Entonces, en ese sentido yo les puedo garantizar, Wendy Alfaro es la mejor opción que ustedes tienen, y eso indiscutiblemente, y se los puedo demostrar. Lo podemos demostrar tanto con el alcalde actual, que también ya ha sido diputado desde hace muchos años, y podemos empezar a buscar cuál es el legado que él ha dejado. Y asimismo con la otra candidata del FMLN, a quien también a todos los respeto mucho, y profesionalmente yo estoy diciendo todas estas cosas, porque para debatir ideas no se necesita ofender, pero sí se necesita decir las cosas con propiedad y con argumentos técnicos y profesionales. Se me fue el tiempo. Gracias, Wendy, por habernos permitido conocerte más esta faceta de candidata a la alcaldía de Santa Tecla, y por supuesto también conocer parte de tus proyectos y proyecciones que tienes de ganar la alcaldía. Así es que te agradezco muchísimo. Vamos a estar muy atentos a conocer el comportamiento que va a seguir teniendo Santa Tecla el próximo día jueves. Así que te agradezco muchísimo. Ernesto. Gracias. Nos vamos a la pausa, y cuando regresemos, hablando de alcaldía, vamos a hablar acerca de la problemática de la basura, precisamente en San Salvador, desde la perspectiva de Germán Muñoz, concejal actualmente de la alcaldía de esta capital. Así es que acompáñanos en cuestión de minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la segunda parte del programa para conversar precisamente con Germán Muñoz. Él es el tercer regidor del Partido Arena dentro del Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, y con quien vamos a hablar acerca de esta problemática laboral que ha llevado desde luego a tener esta situación bastante complicada en cuanto a la recolección de basura para los capitalinos, y que sin duda alguna representa un gran desafío, sobre todo para evitar cualquier tipo de focos infecciosos. Germán Muñoz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, darnos la oportunidad para poder hablar de tan importante tema que es pues la problemática interna de la Alcaldía de San Salvador, que ha derivado en muchas cosas, y entre ellas un paro de labores de los trabajadores municipales. Así es, en efecto, conversábamos con el alcalde Ernesto Mason esta semana, y por supuesto, correspondiendo a ese deber, vamos a conocer el lado de la moneda desde la perspectiva y participación de tu persona acá con nosotros. A ver, ¿sigue el problema para poder de alguna manera hablar de recolección, a pesar de que el alcalde como tal ha logrado contar con el apoyo de unidades de otras alcaldías para poder recolectar basura, que ya se está haciendo en algunos barrios y colonias? El problema de la basura es un efecto de problemas internos que hay dentro de la alcaldía. Desde agosto del 2019, el alcalde de San Salvador, a través del tesorero, decidió no hacer las transferencias a las diferentes dependencias sobre las retenciones de los trabajadores. A ellos se les descuenta de las AFP, se les descuenta del Fondo Social para la Vivienda, todas las retenciones que tienen que ver de ley que se les aplica, y esto ha venido perjudicando a los trabajadores en sus pagos de sus cuotas a los bancos, el pago a las casas,
De hecho, ya hay muchos trabajadores que les están notificando que debe de desocupar su vivienda porque está en mora. Por otro lado, son sujetos a no créditos. Prácticamente los trabajadores pues no pueden optar a ningún crédito y les están cobrando interés sobre interés. Esto se viene desde agosto del 2019, como yo digo, y se ha venido acumulando. Al final, los trabajadores buscaron la forma de tener un acercamiento a través de las asociaciones sindicales para poder resolver el problema. En el mes de diciembre, diciembre de 2019, enero del 2020, hubo un paro de labores igualmente. El alcalde, como al tercer día, se reunió, firmó una acta, por cierto, hizo un evento en la Rubén Darío, donde se comprometió en primer lugar a instalar una mesa para detener un proyecto de privatización con la empresa colombiana, la misma que está en Santa Tecla, que se llama ATESA, y se comprometió también a establecer un programa de pago para poder solventar esta situación de lo que tiene que ver con las retenciones de los trabajadores. Al final no resolvió, al final no hubo ninguna mesa de negociación, solamente fue firmar una acta. Él lo único que buscó es levantar la actividad, acercarse a los trabajadores para llegar a un acuerdo, levantar la actividad, y al final no hubo ninguna mesa. En ese sentido, esto se vino acumulando y nuevamente, pues no solamente, en aquel tiempo eran como 6 meses, hoy más de un año, y los trabajadores prácticamente entraron a una situación insolvente, como decía. Ok, y como regidor, ¿cuál es el ambiente entonces que se da en el Consejo a la hora de abordar este tema? Pues mira, lamentablemente dentro de la alcaldía, pues yo tengo 33 años de trabajar en la alcaldía de San Salvador y se entiende que cuando están las elecciones y nos nombran por elección popular como regidores y alcalde, debe de haber una mesa participativa de todos los concejales donde se tomen decisiones colectivas. Sí. Lamentablemente en la alcaldía quien lidera es el alcalde y pues lo que hay es, podría decir, nada de lo que debe de trabajarse en la mesa. Todo se impone, ahí no hay discusión, ese tema ni siquiera se toca. Él tiene un grupo de regidores que prácticamente lo apoyan, que son los que votan con él. Yo estuve votando, no estoy diciendo desde que el inicio, pues no lo acompañé, pero se presenta documentación incompleta, lo que tiene que ver con la presentación técnica, que debe de presentarse los puntos que van agendados en consejo, todo lo que tiene que ver, no hay informes financieros. De hecho, yo en su momento, cuando se tocó un tema que tiene que ver con los préstamos, al final se comprometían que ellos siempre iban a entregar la información de lo que nosotros pedíamos y nunca se hizo. A raíz de eso, pues dejamos de acompañarlo a algunos concejales en no votar porque no se permite la discusión, ahí no se permite que se pueda evaluar un punto, ahí se imponen los puntos. A ver, hablando de un punto muy específico que tiene que ver con el tema de las retenciones, hablaba el alcalde con este servidor sobre el tema de los recursos, sabiendo de que el FODES ha sido pues prácticamente, viene siendo una deuda de 6-7 meses que tiene ya, que no lo entrega el gobierno. ¿Qué piensa el Consejo y tú como regidor al respecto? Bueno, mira, el FODES, si bien es cierto, ha venido a afectar a muchas alcaldías que no ha habido transferencia, pero el FODES ya está destinado para ciertas áreas y entre ellas obras. Lamentablemente, repito, pues ahí no se puede discutir nada, no es una mesa donde se toquen los puntos y se haga un análisis. Hasta este momento no ha habido ningún informe financiero, nada más que en presentación, en PowerPoint, diapositivas, ningún informe sellado ni firmado. No sabemos cómo está el flujo de efectivo, el flujo de caja, cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que egresa. Se aprobó el presupuesto 2021, lo presentaron como puntos varios en último momento. Ni siquiera tuvimos un informe cómo se cerró el 2020. Para poder aprobar el 2021 se tiene que conocer cómo se cerró el presupuesto 2020. En ese sentido, no tenemos claridad dentro del Consejo porque hay un manejo a discreción de las finanzas. Pero te quiero comentar algo. Sí. El problema de la limpieza, el problema del mantenimiento de los equipos, el pago de las retenciones de los trabajadores no deriva del FODES. Yo pues te comento de que a todos los trabajadores se les ha afectado mucho y dentro de ello, pues a los ciudadanos en el recibo de la luz se le descuenta la tasa de aseo y se le descuenta la tasa de disposición final.
esto debe de ser destinado para lo que es la operatividad de la limpieza, pago de trabajadores, las prestaciones, las herramientas de trabajo por un lado, y la tasa de disposición final debe de ser utilizada para pago de MIDES y el tratamiento de los desechos sólidos. Nosotros en este momento pues prácticamente estamos en una auditoría de la Corte de Cuentas, prácticamente ya estamos, podríamos decir, en lo que es en un juicio, en una cámara de primera instancia, donde a nosotros se nos está haciendo la observación que hemos malversado los fondos. Ya prácticamente en la Corte de Cuentas ya hay, podríamos decir, la última instancia, que es la primera cámara, donde nos están diciendo: ustedes no han utilizado los ingresos de el cobro por tasa de limpieza y la disposición final. Entonces, la mora que hay en este momento de los trabajadores de aseo, más la mora que hay en MIDES, el no pago de las retenciones y la no compra de herramientas, es porque hay malversación de fondos. No se están utilizando los fondos como debe de ser. No es lo que él decía que es por el FODES. Es que lo que pasa es que ha utilizado el fondo de esa tasa y ha utilizado las retenciones de los trabajadores para otros proyectos que no debería de ser. Hay una mesa de diálogo provocada por, digamos, encabezada o mediada por el Procurador de Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado con ello? Porque también se han sentado algunos precedentes en cuanto a comunicados que ha elaborado la institución, y me gustaría conocerlos un poco. Alcaldía de San Salvador sin acudir a mesa de diálogo. La alcaldía justificó que no asistirá a la reunión con la Procuraduría, dice, ante negativa de Astran de reunirse con el equipo asignado por el alcalde. ¿Por qué no se quieren reunir con ese equipo? Por un lado. Por otro lado, el alcalde Ernesto Mason cuestiona que detrás de todo esto hay una manipulación de los trabajadores por parte de algunos funcionarios que él mencionó, y por otro lado también un bloqueo a su administración para apoyar, en este caso, al candidato del partido Nuevas Ideas. ¿Qué piensas al respecto, Germán? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Conversamos con Germán Muñoz, concejal en la alcaldía de San Salvador. Germán, te decía de que uno de los principales señalamientos que hace el alcalde es que hay una manipulación de los trabajadores por parte de algunos funcionarios y sobre todo buscando bloquear la administración actual. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Bueno, en primer lugar, yo lamento lo que está haciendo el alcalde con los trabajadores. Primero porque se dirige hacia ellos peyorativamente. Los trata de delincuentes, de turbas, de terroristas, trabajadores que tienen 15, 20, 30 años de trabajar dentro de la alcaldía. Y quiero decirte algo, a nosotros nada más los eligen para administrar, para elaborar proyectos estratégicos y poderlos desarrollar. Pero quien verdaderamente le da la imagen, y en especial a la capital, son los barrenderos que andan en la calle, son los recolectores, son los jardineros que le dan belleza a las zonas verdes, los que trabajan en la electricidad para el alumbrado, los que están en los mercados para que los encuentren limpios. Lamento cómo trata a los trabajadores, cómo se dirige a ellos siendo sus empleados, porque para poder desarrollar buenas obras se necesita tener bien la casa. Dirigirse a ellos de esa forma peyorativa es un maltrato que él hace a sus propios empleados, en primer lugar. En segundo lugar, el alcalde no tiene ni la mínima intención de quererse sentar con los trabajadores para solventar el problema, y es una responsabilidad de él haber malversado los fondos, haber malversado lo que le corresponde a los trabajadores, haber malversado las tasas que se pagan para limpieza y disposición final, que no busque a terceros, que no esté diciendo que un tercero, bueno, no es el candidato el que ha dejado de pagar, no es el candidato que ha instalado una bandera de $300,000, no es el candidato que ha aprobado $800,000 para una publicidad neto cumple,
y que está desviando los fondos más para su interés personal de reelegirse y no solventar el problema. Entonces esa es ante la incapacidad de él de resolver, lo que hace es buscar un tercero. Por otro lado, señala al ministro de Trabajo. Quiero decirte que la parte del ministro de Trabajo es tutelar los derechos de los trabajadores, tutelar que se cumpla con todo lo que está establecido para los trabajadores. Los trabajadores pusieron demandas en las diferentes instancias y entre ellas el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es hacer inspecciones para verificar que lo que se está señalando, lo que están demandando los trabajadores, que documentarse y, es más, poner las demandas en las instancias que corresponden. A esto le ha incomodado a él que le auditen lo que está sucediendo dentro de la alcaldía. Entonces es lamentable que señale a terceros, que sea irresponsable, que no tenga la capacidad. No se están prestando al juego político como él lo sostiene. No, no hay nada de eso. Electoral. Al contrario, que la verdad es que hay un drama humano. Mira, están perdiendo sus viviendas, no son objeto de crédito. Ha despedido una gran cantidad de trabajadores y con decir que se le está afectando, con eso quiere solventar. Y no solo, mira, esto que está sucediendo no solamente tiene que ver con los trabajadores. Ya la empresa TESA ya entró a trabajar a la alcaldía de San Salvador. Solo por darte un ejemplo, ATESA es la misma empresa colombiana que está en Santa Tecla. Basura, sí. Y yo soy jefe de limpieza de la alcaldía de San Salvador. Está bajo mi cargo todo el personal de limpieza. Ustedes hablan de que está queriéndose privatizar todo este proceso. Es que no se está queriendo privatizar, ya está privatizado. Ya está. Esta es la sociedad de economía mixta. Aquí está el documento que ya se constituyó prácticamente esta sociedad de economía mixta. Ya están los acuerdos establecidos para prestar el servicio de limpieza dentro del municipio de San Salvador y las zonas verdes del municipio de San Salvador. Y te voy a poner un ejemplo por qué digo que ya está funcionando. Nosotros, los 23 mercados del municipio de San Salvador, a desechos sólidos les pagaba $24,500 mensuales por casi 2.000, 2.100 toneladas mensuales que produce. A partir de marzo del 2020 le dan a la empresa TESA el servicio de mercados. Prácticamente estas son ya, aquí traigo facturas que ATESA ya está cobrando. Ya está funcionando dentro de los mercados. Comentarte que nos pagaba $24,500 y con el nuevo contrato de ATESA está pagando entre $90,000 y $100,000 mensuales. Y no hace más de lo que nosotros hacíamos. Es más, nosotros fumigábamos, lavábamos los puntos críticos donde se hacían los acopios de basura. Y prácticamente esto ya fue trasladado a los usuarios de los mercados. Se está cobrando 4 veces más de lo que se pagaba. Y no solamente eso, viene algo más grave todavía. Aparte del contrato, ATESA votaba en la planta de transferencia Aragón, hoy está yendo a votar a Mides. Hoy le está cobrando un aproximado de $10,000 a $16,000 mensuales por el recorrido que hoy hace, que ya no va a Aragón y hoy va a Mides. O sea, aparte de lo que ya habían firmado, que es 4 veces de lo que ya cobraba, prácticamente está cobrando porque recorre una mayor distancia. Mira, este contrato es bastante lesivo. ¿Y esto pasó por el Consejo? ¿No pasó por el Consejo? Pasó por el Consejo y no dimos, bueno, en mi caso, con otros concejales no dimos el voto, por eso es parte del distanciamiento con el alcalde, porque nosotros no vamos a atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores, pero lo más grave es que después de las elecciones le va a incrementar a las tasas, porque este servicio es insostenible financieramente con lo que ATESA cobra. Tengo una carta que se le dirigió al despacho del alcalde. Esta es una carta de la representante legal de la empresa donde prácticamente le dice que ya tiene listos los camiones, que ya está preparado para empezar a prestar el servicio de limpieza en los demás distritos del municipio de San Salvador. La privatización es un hecho, la privatización no se detiene y el incremento a las tasas a los ciudadanos es un hecho. Un punto medular en todo esto, y es lastimoso, es que en medio está la población con la recolección de la basura, que representa un gran problema.
y que lo hemos visto en imágenes recientemente. A ver, hoy hay reunión convocada por la Procuraduría de Derechos Humanos, hablaba a las 10 de la mañana. Vamos a estar atentos a conocer qué es lo que sucede. Vamos a la pausa última y regresamos con este tema y otros aspectos que tienen que ver precisamente con esta problemática y la solución que merece tener, sobre todo porque los focos de infección pueden ser de alguna manera muy dañinos para la población. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7:48. Voy a hacer una corrección y perdón por el lapsus. La reunión fue el día de ayer, a la cual no asistió la representante de la alcaldía, precisamente bajo el criterio de que deben de reunirse cuanto antes con el equipo que ha asignado el alcalde con los trabajadores, ¿cierto? Sí, esto fue el día de ayer, que no asistieron. Sí, no asistieron. Esto fue el día de ayer. Mira, preguntabas anteriormente por qué el alcalde dice que no se quiere reunir con los gerentes que él designa. Ya hubieron 2 reuniones. Primero que antes, cuando hay un conflicto entre la parte laboral y la parte patronal, que en este caso es el alcalde y el consejo municipal, se debe discutir el punto, conocer cuál es la problemática y definir cómo se va a realizar la negociación, si es a través de una comisión de consejo o se va a nombrar una comisión, en este caso de alto nivel de gerentes, para que lleven una propuesta de alternativa a la solución. En primer lugar, esto no se conoce en consejo, no se discute. Se nombran a 2 gerentes que llegan a preguntar qué es lo que está pasando, que le pasen la información y que ellos la van a llevar. Es una comisión, en primer lugar, sin la autorización del consejo, sin poder de decisión, sin propuestas de solución. Lo que llegan es a burlarse de los trabajadores, a burlarse en el sentido de decir, miren, pásenos cuáles son los problemas, si ellos ya lo conocen, ellos saben, lo están viviendo, y no son solo los trabajadores de aseo. La alcaldía tiene alrededor de 5.500 trabajadores y el 95% de los trabajadores tienen problemas de las retenciones porque a todos no se les ha pagado. No solo tiene que ver en el caso de desechos sólidos, lo que pasa es que en la parte de desechos sólidos, la parte operativa es la que está más organizada y es la que está dando la lucha, pero en los distritos, en las oficinas central, en todas las dependencias de la alcaldía prácticamente se debe. Y si alguien dice algo, por ejemplo, en mayo del año pasado, los trabajadores de mercado dieron una conferencia fuera del mercado central. Al nomás dieron la conferencia, la siguiente semana estaban despedidos. Prácticamente los despidieron a todos. Salió un video ahí de unos agentes del CAN, si no me equivoco, en la entrada de la tiendona, pidiéndole al alcalde que le diera las botas. ¿Sabes qué es primer año? Primera vez en la historia de la alcaldía que no se les da los uniformes. En el 2020 no se le ha dado ni una tan sola prestación a los trabajadores. Y primer año que no se le da la canasta navideña. Prácticamente la canasta navideña no se ha dado. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, el día de ayer se hizo presente. Ya el procurador ya se pronunció ante la falta de la actitud del alcalde de no querer negociar con los trabajadores y lejos de eso, tratarlos, como dije, peyorativamente de delincuentes y buscar a terceros. Alcalde, resuelva los problemas de los trabajadores. Usted puede tener apertura, sentarse con los trabajadores y de alguna manera detener la privatización que le va a afectar a los ciudadanos, pagar las retenciones de los trabajadores, detener los despidos. Usted puede hacerlo. ¿Y de no resolverse esta situación va a seguir el problema de la basura en la capital? De no resolverse, es que la situación es grave. Yo traigo acá... La problemática ha llevado a tener el problema de la recolección, ¿no? Sí, no, es que mira, hoy por hoy no hay una recolección eficiente por la siguiente razón. Yo traigo una carpeta de deudas que tiene desechos sólidos, solo por dar una idea, en el 2018, desechos sólidos debe la cantidad, solo en el 2018, debe la cantidad de 1.376.000, solo 2018. 2019
2019 se debe la cantidad de 3.212.416. Esto es lo que se debe en desechos sólidos. Los trabajadores no tienen las herramientas de trabajo adecuadas, ni siquiera las escobas se les ha pagado, no hay bolsa para los barrenderos. Mira, los camiones que compró la anterior administración son 2018, dándole un buen mantenimiento. En el 2028 deberían de estar haciéndole el primer ajuste. Ya hay camiones tirados en predios baldíos de año 2018 porque se dejó de pagar el seguro de mantenimiento a la empresa que los vendió y esos camiones no tienen el mantenimiento adecuado. Entonces, el problema de la recolección de la basura no solo pasa porque los trabajadores se han ido a un paro de labores y que esto detuvo la recolección. No, si el problema es grande y me atrevo a decir que esto ya es a priori para que la flota de vehículos caiga y de esa manera justificar más la privatización. ¿Cómo justificar, decía, la ausencia de plazas ahí? Lo decía, de trabajadores, son plazas fantasmas, decía el alcalde. Pues mira, eso es lo que yo decía, y lo peor es que él lo señala en diferentes lugares y lo ha estado prácticamente diciendo que todos los que ha despedido pues son plazas fantasmas. Ahí hay un jefe de parques y jardines. Él dice que se crearon plazas fantasmas para estar cobrando ese dinero, lo dijo en mi programa. Pues mira, él ha hecho señalamientos sin fundamentos en diferentes lugares y se cubre de dos cosas: maltratar a los trabajadores de la forma como él se dirige a ellos y tratar de cubrir los despidos a través de plazas fantasmas. ¿No hay plazas fantasmas? Sí, hay plazas fantasmas. Hay plazas fantasmas, pero las plazas fantasmas las contrató él. Y te traigo acá, y ojo, estoy, y lo voy a señalar ahorita hay un examen, el sindicato puso una demanda, hay un examen de la Corte de Cuentas, ya me citaron, porque él tenía alrededor de 24 personas que le llamaban comité de aplausos. Estos no llegaban a trabajar. El alcalde, aparte de no tener empatía con los trabajadores dentro de la alcaldía de San Salvador, creo que también le dijeron que no tenía empatía con los ciudadanos. Entonces contrataron a esta gente para que cuando él llegara a un evento salieran corriendo, le aplaudieran, se tomaran fotos con él, y ahí andaban. Esta gente nunca llegó a trabajar. Aquí está el listado, nos están haciendo la auditoría. Cuando se puso la demanda por parte del sindicato, al Ministerio de Trabajo, se puso la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuentas, quiero decirte que todos renunciaron el mismo día. Aquí están las renuncias. Todos renunciaron el mismo día. Y sabes que todos estaban distribuidos en diferentes distritos, pero el formato es el mismo, se los hicieron en la misma máquina. Cuando presentaron la renuncia, todos se fueron el mismo día, prácticamente. En este momento hay una auditoría sobre eso, y sí, él tiene razón, el comité de aplausos que tenía contratado prácticamente renunció. Bueno, aquí, es lamentable lo que está haciendo el alcalde. Aquí hay dos versiones. Por un lado, el alcalde dice que es del lado de los trabajadores y especialmente de quienes están sindicalizados, donde tenían eso, y tú dices que son parte del comité de aplausos que ellos tienen. Mira, lo mío no es versión, porque versión es señalar sin fundamento. Yo quisiera que él, si tiene las pruebas, lo señalara. Y en este momento yo estoy trayendo pruebas, estoy trayendo el documento de la Corte de Cuentas, estoy trayendo las renuncias colectivas que ellos hicieron, se fueron el mismo día prácticamente, y lo que estoy señalando en este momento sobre el tema de las plazas fantasmas del comité de aplausos está totalmente documentado y está presentado en las instancias correspondientes. Germán, ¿hay espacios para dialogar y resolver esta problemática? Mira, si no lo tenemos el Consejo, espacios como para poder discutir con el alcalde la problemática de la alcaldía. De hecho, tú has visto que le han demandado varias concejalas sobre maltrato, porque a él no se le puede decir nada. La alcaldía la administra como que fuera una finca, como que fueran los cafetales, donde prácticamente ahí se hace lo que él dice.
difícilmente hay la oportunidad de poder platicar con él. Es más, en el consejo, si él plantea un punto y alguien le pide la palabra para poder dar su planteamiento, él se molesta inmediatamente y ahí surgen pues muchas cosas de discusiones estériles. Difícilmente él lo que va a seguir haciendo es buscando a terceros, no va a asumir su responsabilidad, no va a asumir su rol que tiene como alcalde para poder acercarse y resolver el problema interno que tiene de sus trabajadores, que son los que dan su parte laboral para darle la imagen a la capital. Te agradezco muchísimo, Germán, que nos hayas acompañado y conocer la otra versión de la problemática, en la que lo digo a manera de colocándome en el plano del capitalino, pues lamentablemente son los que están sufriendo toda esta situación a raíz de lo inconsistente que resulta ahora el servicio de recolección de basura. Así es que, por el bien de los capitalinos, esperamos que hayan espacios de diálogo para resolver esta problemática. Gracias por haberme acompañado. Estamos más adelante conociendo el curso de esta situación. Gracias, Germán. Muchas gracias por la oportunidad y podernos pues dirigir a la población. Gracias, te agradezco muchísimo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.